Organización Mundial de la Salud daría advertencias sobre uno de los edulcorantes más conocidos y más utilizados a nivel mundial. ¿Sabía usted que recientemente la Organización Mundial de la Salud estudiaría incluir a uno de los edulcorantes más consumidos en el mundo por un potencial cancerígeno? ¿Qué edulcorante sería y cuáles serían sus riesgos? ¿Qué diría la OMS en relación a ello? ¿Qué podría pasar en un futuro con respecto a las bebidas conocidas como bebidas light? En una reciente publicación de este 30 de junio 2023, la OMS daría una advertencia importante sobre uno de los edulcorantes más consumidos a nivel mundial. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre OMS evalúa incluir a uno de los edulcorantes más consumidos por un potencial cancerígeno. Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que hoy en día la Organización Mundial de Salud y sobre todo instituciones en cuanto a salud estarían evaluando cuál sería el impacto que tengan muchos de los alimentos o sobre todo muchos de los nutrientes que puedan estar hoy en día ocasionando un problema en la salud. Uno de ellos sería hoy en día la parte de los edulcorantes, los cuales estarían reemplazando al azúcar, dado que el azúcar habría confirmado tener en exceso daños en la salud. Sin embargo, ¿sabía usted que los edulcorantes también podrían causar daño e incluso cáncer? En una reciente publicación de este 30 de junio 2023, la Organización Mundial de Salud estudiaría incluir a uno de los edulcorantes más consumidos por un potencial cancerígeno que tendría. El aspartamo estaría presente en las bebidas light, dulces y otros productos alimentarios que podrían hoy en día causar cáncer. Es importante mencionar que el aspartamo, un edulcorante no calórico habitual en bebidas light, estaría hoy en día declarado potencialmente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud, que a mediados de julio 2023 estaría emitiendo nuevas recomendaciones sobre su consumo. Fuentes de la Organización Mundial de la Salud habrían confirmado que el 14 de julio se estaría publicando dos informes al respecto. Uno de ellos del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, una rama dedicada al estudio de esta enfermedad, donde se habría evaluado el posible efecto cancerígeno de este edulcorante. El segundo estudio estaría a cargo del Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios, gestionado conjuntamente por la OMS y por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, donde se estaría revisando las actuales recomendaciones del consumo diario de aspartamo, teniendo en cuenta el informe que habría dado la institución. Desde 1981, los expertos de la OMS y de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura habrían señalado que el consumo de aspartamo era seguro, dentro de determinados límites, como por ejemplo señalaba que para la salud de un adulto medio podría correr riesgo si tomaba entre 12 y 36 latas de refresco con este ingrediente. Sin embargo, hoy en día la evaluación que habría dado la institución llevaría a cabo una reunión de este órgano entre el 6 y 13 de junio, mientras que los expertos en aditivos de la OMS y la FAO tomarían en cuenta los resultados, en un encuentro que se habría dado el 27 de junio al 6 de julio, en donde estarían saliendo las recomendaciones finales. Ambos informes son confidenciales hasta el 14 de julio, día en que los resultados se estarían publicando en una revista especializada como The Lancet Oncology. El aspartamo se utiliza en la industria alimentaria desde los años 80 y es junto a la sacarina uno de los edulcorantes más utilizados. El pasado mes de mayo, la OMS ya habría señalado que los edulcorantes no son efectivos para controlar el peso a largo plazo y pueden tener efectos indeseados si se usan por mucho tiempo, como el aumento de riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y de mortalidad en adultos. Por ello, se estaría dejando de aconsejar su uso y se señaló que en general la gente debe reducir el dulce en su dieta y debe hacerlo desde edades tempranas para gozar de una mejor salud.
Entre los productos específicos que se habría desaconsejado estarían el aspartamo, la sacarina, pero también el acesulfamo K, el avantame, ciclamatos, sucralosa, stevia y sus derivados. Datos importantes que nosotros debemos considerar. Según el comunicado que estaría dando la OMS, y sobre todo sería de conocimiento mundial el próximo 14 de julio de 2023, es importante mencionar que el aspartamo, un edulcorante que se encontraría en una gran cantidad de bebidas light, hoy en día estaría siendo declarado por la OMS como potencialmente cancerígeno. ¿Qué podría pasar con respecto a ello? Probablemente mucha de la composición de los diferentes productos, tales como bebidas light o refrescos, estén cambiando, dado que al ya no ser aprobado o aconsejado por la OMS como un elemento seguro, probablemente la composición de estas bebidas esté cambiando en un futuro muy cercano. Es importante mencionar que en el año 1981 se había dado visto bueno a estos edulcorantes. Sin embargo, las recientes investigaciones habían demostrado, sobre todo en el caso del aspartamo, que estaría relacionado al desarrollo de cáncer. Situaciones importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. La Organización Mundial de la Salud indicaría que un edulcorante utilizado en las bebidas conocidas como bebidas light podría causar cáncer. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde la OMS estaría dando una advertencia en relación a uno de los edulcorantes más conocidos utilizados a nivel mundial. En una publicación de este 30 de junio de 2023, la OMS estudiaría incluir a uno de los edulcorantes más conocidos como un potencial cancerígeno. El aspartamo estaría presente en las bebidas light, en los dulces y otros productos alimentarios que hoy en día podrían dejar de ser producidos. Es importante mencionar que en un comunicado la OMS indicaría que el futuro 14 de julio publicarían informes en relación a los riesgos que tendría el aspartamo en la salud. Desde 1981, los expertos de la OMS y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, habrían señalado que el consumo del aspartamo era seguro dentro de determinados límites. Sin embargo, hoy en día las nuevas investigaciones habían revelado que el consumo de este edulcorante sería peligroso para la salud, pues ellos habían demostrado que podría causar cáncer. Una situación que sería publicado este próximo 14 de julio en una revista especializada como sería The Lancet Oncology. Es importante señalar que de esta manera se estaría también sumando otros productos que se estarían dejando de aconsejar, como el aspartamo, sacarina, el acesulfamo K, el avantame, ciclamatos, sucralasa, stevia y otros derivados, dado que las recientes investigaciones habrían demostrado que podrían ser perjudiciales para nuestra salud. Aspartamo, un edulcorante utilizado en bebidas light, hoy en día ya no sería recomendable por la OMS. Tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos.